Historia de las Asambleas de Dios en Guatemala. Los primeros esfuerzos los hicieron antes de 1936, misioneros, obreros y laicos salvadoreños. En 1936 ya estaban establecidos 5 grupos: Atezcatempa, El Adelanto, Horcones, Tiucal y El Progreso en el departamento de Jutiapa. Atezcatempa es conocido como la cuna de las Asambleas de Dios en Guatemala. La primera conferencia celebrada en Atezcatempa el 31 de diciembre de 1937 al 2 de enero de 1938. Las Asambleas de Dios fue reconocida por el gobierno de la República de Guatemala el 26 de enero de 1958 y es una entidad no lucrativa y apolítica. La primer pareja de misioneros que vinieron a Guatemala formalmente fueron los esposos Juan y Elena de Franklin en marzo de 1937, y a ellos se les considera como los fundadores de las Asambleas de Dios en Guatemala. A continuación veremos la fotografía de los esposos Ruiz, hermano Román Ruiz y hermana Carmen Barahona. También la fotografía de la familia de dichos hermanos, que fueron los pioneros del evangelio en este lugar de Tiucal. Esta es una fotografía del lugar donde se desarrollaban los servicios en el inicio de la obra en ese lugar y algunos hermanos que la iniciaron. En esta oportunidad estamos aquí con hermano Nicolás Fausto Ruiz, muy conocido como hermano Paco Ruiz. Sí. Qué honor estar aquí con usted, hermano, y poder platicar algo referente a lo que usted vivió y lo que fue la iglesia en la Asamblea de Dios LD en sus primeros tiempos. Sí. ¿Usted, hermano, se recuerda cuándo, a qué edad entregó su vida a Cristo? Pues yo soy evangélico desde niño, porque mi papá tenía yo 1 año cuando él se convirtió al Señor, y mis hermanas y toda la familia se convirtieron al Señor. Y ese tiempo fue un tiempo muy difícil para mi papá, y mis hermanas sufrieron mucho por la causa del evangelio y los apedreaban, pagaban, quebraban las lámparas. En Valle Nuevo nos quebraron una vez una lámpara y así levantaron falsos testimonios a mis hermanas, que los hermanos que venían de allá a dar servicio aquí, como aquí se quedaban, que ellos se quedaban a dormir con mis hermanas. Eso es mal testimonio. Tuvo que acudir mi papá al tribunal porque era demasiado lo que estaban hablando. Así fue el comienzo del evangelio, pero la verdad es que Dios bendijo la obra desde el principio, porque unos derramamientos del Espíritu Santo que habían, mi papá dio una casita que compró aquí en Trapichito, que era de bajareque y pisos, no tenía piso, era de tierra, y los derramamientos del Espíritu Santo eran tan grandes. Hermano Catalino Teo recibió el bautismo del Espíritu Santo y toda la noche pasó hablando en lengua, amaneció otro día y no podía dejar de hablar en lengua. Y él vestía de blanco, pero se puso negro de tanto devanarse en el polvo. Y así Dios bendijo la obra con el poder del Espíritu Santo y se fue creciendo la iglesia, y comenzó a venir los pastores ya normalmente, gracias a Dios. Pues ese fue el comienzo, y yo pues serví al Señor. A los 12 años me bautizó el Señor en el Espíritu Santo en Las Lisas,
Después, a los 12 años, yo me fui al mundo y estuve 12 años arruinado, ¿va? Pero gracias a Dios que Dios me cambió, me transformó. Y antes se cantaba el himno: Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza para su gloria y poder. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cuando no llovía y nos poníamos a orar y cantábamos ese himno, y Dios derramaba la bendición de la lluvia, gracias a Dios. Pero en el tiempo ya, cuando yo me convertí al Señor, yo solo tenía 28 años, y ese año me eligieron para presidente de los jóvenes, ¿verdad? Y gracias a Dios tuvimos una bendición. De ver esos 10 días de ayuno y oración fueron las puertas que se abrieron para la bendición en la iglesia de Tiúcal, ¿verdad? Gracias a Dios, porque la gente ya esperaba que nosotros sembráramos para sembrar ellos, porque sabían que a mí no me fallaba el invierno, gracias a Dios. Pero, ajá, y así pues Dios continuó la bendición. Tuvimos la bendición de tener el grupo más grande de jóvenes en todo el país. Eran 126 jóvenes, ¿verdad?, los que habían en el grupo de jóvenes. Pero tener 70, 60 jóvenes ayunando y orando, esto era fácil, ¿verdad? Ahora lo que está haciendo falta es buscar a Dios. Se hacen ayunos, pero medios ayunos, pero ayunos completos no, muy escasos se hacen, ¿verdad? Pero gracias a Dios que comenzó la bendición grande. El hermano Interiano oraba para que recibieran el Espíritu Santo. En una campaña recibieron 120 el bautismo en el Espíritu Santo en los días que él estuvo en la campaña. Un segundo Pentecostés, ¿verdad? Y así Dios nos continuó bendiciendo grandemente, ¿va? Y gracias al Señor, en ese tiempo la iglesia no había aprendido a diezmar. En mi conversión yo les probé que Dios bendecía cuando uno ponía sus diezmos al servicio del Señor, ¿va? Y de veras el diezmo que antes recogían en la semana eran 2 quetzales, y no le daban al pastor los 2, sino que 1, porque no le podía quedar la caja sin dinero, ¿va? Y esa era la situación de la iglesia. Así es la historia, la pequeña historia de mi vida, ¿va? Pero gracias a Dios que cuando terminé con los jóvenes, los 35 años, yo lloré por la juventud, porque de veras amaba la juventud. Me pasé a los de fraternidad de varones, que antes eran defensores de la fe, ¿va? Y estuve solo 1 año en la iglesia de presidente de los ancianos, y allí competí con los pastores en la sección, con todos los pastores para presidente de la sección de los defensores de la fe, ¿verdad?, de los ancianos, y le gané a los pastores la elección, ¿verdad? Y no me la volvieron a ganar, porque pasé 10 años y no me volvieron a ganar la elección los ancianos, ¿verdad? Es decir, los pastores, porque eso era eso solo es para los de la sección, ¿verdad? Usted sin ser pastor. Y yo sin ser pastor, solo me permitieron competir y ya no me volvieron a ganar la elección. Yo nunca perdí una elección. Gracias. Fui 25 años primer diácono de la iglesia, ¿va? Y en ese tiempo el primer diácono era el copastor, ¿va?
Por eso había primer diácono, segundo, tercero, y el primero era, hacía las veces del pastor, ¿verdad? Cuando yo me convertí, solo había, la iglesia había ganado La Playa y San Rafael y Girones, 3 iglesias, ¿verdad? Después de mi conversión, cuando Dios derramó el Espíritu Santo, porque la gente de la calle iban llorando a aceptar al Señor, ¿verdad? Y teníamos el campo de San Matías, el campo de Valle Nuevo, el campo de Trapiche, el campo de Colepava, el campo de Chanchul y el campo del Tamarindo, ¿verdad? 6 iglesias se formaron después de las bendiciones que Dios nos dio, ¿verdad? Y en todas las aldeas teníamos la escuela dominical. Yo fui superintendente y llegamos a tener 600 de asistencia a la escuela dominical, porque habían escuelas dominicales en todos los campos, ¿va? Y esas se hicieron iglesias. Todas esas 6 se les ayudó a hacer los templos y ponerle su pastor, y la iglesia respaldaba en todo, ¿va? Gracias a Dios. Una pregunta, hermano, ¿cómo fue que adquirieron el terreno donde está ahora el templo? Pues ahí hubo problemas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que cuando se consiguió cuando se construyó el primer templo, ¿verdad? Ese terreno lo vendió el hermano Eduardo Ramírez, y después nos vendieron la parte de allá de donde está la pastoral, ¿verdad? Ahí se compró para la pastoral, y así fue como el templo, cuando me convertí al Señor, ya se iba a caer porque no podían los hermanos levantar de nuevo el templo. Con puntales lo tenían las paredes, porque ya se caía y no había dinero para... Y como el hermano Roberto, con él me convertí yo, ¿verdad? Y él me acompañó los 10 días de ayuno y de oración, y vino el hermano Antolín, estaba de pastor en el Chiltepe, y el hermano Roberto aquí, ¿va? Entonces hicieron cambio, porque el hermano Roberto se iba al Chiltepe y el hermano Antolín se venía para acá, pero al hermano Roberto no lo recibieron en el Chiltepe, le tocó quedarse en el aire, y el hermano Antolín vino aquí, ¿va? Y entonces cuando vino, ese hombre tenía valor para trabajar, ¿va? Botamos el templo y no nos hizo falta nada para construir el otro que se construyó, ¿va? Porque ya son 3 templos con este que se construyen, ¿va? Dios proveó. Sí, y gracias a Dios no nos faltó nada para la construcción del templo, ¿va? Gracias al Señor. Hasta los bolos llegaban a ofrendar, ¿va? Y así Dios abrió las puertas para la bendición en la iglesia, ¿va? Así fue. Qué bueno, hermano, le agradecemos mucho por esta entrevista que hemos hecho. Usted ha sido una de las personas pioneras aquí en esta congregación, la Asamblea de Yo Dios. doy gracias al Señor. A la hora presente aquí estoy siempre dispuesto a servir al Señor hasta que me lleve o me muera, ¿va? Me voy con Él. Gracias a Dios. No sé si hay algo otro. Ahí estamos, hermano, gracias. Dios le bendiga.